Antes de empezar con el video les quería pedir perdón por mi voz de ultratumba. Y no me fusioné con Cacho Castaña, sino que los efectos del invierno ya se están notando en mí. Mucho se habla de la libertad, mucho se añora la libertad, mucho se lucha por la libertad. El concepto abarca un amplísimo abanico de definiciones, las cuales varían en función del contexto en el que se la mencione. Podríamos hablar, por ejemplo, de libertad política cuando la Argentina se independizó de España. Podemos hablar de libertad en la abolición de la esclavitud o en la independencia de un periodista freelance trabajando desde casa. Sin embargo, tenemos que achicar exponencialmente la definición para llegar a la libertad más básica, la que todos tenemos o creemos tener. Si nos ponemos a pensar, la raíz de la libertad se posa en el libre albedrío, es decir, en las decisiones que tomamos. La libertad inicial, originaria, primera, se encuentra en nuestra mente, en nuestra capacidad de tomar decisiones propias y tener libre pensamiento, en decir nuestro futuro. Por más limitada que sea la libertad de una persona, nunca carecerá de la originaria, porque entonces, ¿podríamos llamarla persona? Este planteamiento nos lleva al siguiente punto, y es que bajo ningún concepto el hombre puede concebirse a sí mismo sin libertad. Si tuviéramos grabada la certeza de que ninguna de nuestras acciones es tomada por nosotros de manera libre, caeríamos en un vacío inigualable. Por esto, y a modo de defensa, nos resulta imposible apreciar la posibilidad. Al fin y al cabo, es totalmente dable que todo lo que ocurra esté ya escrito en algún lado, pero nunca terminamos de asimilar esto como algo probable. Sin nuestra libertad, en nada nos diferenciaríamos de máquinas. Nuestra personalidad no sería más que algo cuantificable. Las ideas del alma y el espíritu desaparecerían y todo perdería sentido. El avance de la ciencia en las últimas décadas es innegable, pues ha influido directamente en nosotros, no solo mediante factores clave como la salud o el entretenimiento, sino también cambiando nuestra forma de ver el mundo. Un ejemplo claro es la religión, cuyo choque con la ciencia se evidencia, por ejemplo, en el caso de la evolución. Antes de la teoría que sostenía que venimos del mono, la explicación cristiana a las especies era que todas ellas fueron creadas por Dios, en su forma actual y traídas a la Tierra por Él. Esta idea era contraria a la teoría de Darwin, que logró imponerse un tiempo después de ser planteada. Así, la religión tuvo que buscar otro lugar que ocupar, para seguir en vigencia a la vez que la ciencia avanzaba. Es por esto que el cristianismo hoy acepta la evolución y ve el milagro divino en que todas estas especies, aun creadas por Dios, hayan sido dotadas de la capacidad de evolucionar adaptándose, algo que para la Iglesia no resulta ser más que otra evidencia de la existencia del Todopoderoso. De una forma u otra, se encontró un hueco donde insertar la fe, para que ésta siga siendo compatible con la realidad. Se encontraron preguntas que siguen sin responderse, y allí es donde entran las creencias. Algo similar viene ocurriendo también con la metafísica. Antiguamente, los conceptos de alma, espíritu y sentimientos tenían un peso mucho mayor, ya que no estaba determinado biológicamente qué parte del organismo se encargaba de llevar a cabo sus manifestaciones, por lo que estas ideas trascendían nuestra concepción física del mundo. La magia y los milagros eran posibles, y abundaba la fe en curanderos, espíritus ancestrales y rituales. Este sacrificio, la concepción mágica y siempre sorprendente del mundo, se llevó a cabo en pos de una mejor salud y educación, un mayor entendimiento del mundo y nuevas tecnologías que facilitan nuestras labores diarias, desplazando a todos aquellos que se aprovechaban de los demás con mentiras místicas. En cierto sentido, esto también condujo a una monotonía que derivaría en vidas automatizadas, que han perdido la capacidad de asombrarse ante el mundo y vuelcan su tiempo en un utilitarismo que poco a poco va degradando su alegría. Sin embargo, por otro lado, estamos cada día más cerca de lo que nos rodea, descubrimos cosas nuevas e hicimos más eficientes nuestras tareas. Es verdad que tal vez estemos en rumbo a una sociedad autómata, de máquinas humanas que descansan en la superficialidad y lo banal, pero cualquiera con mente despierta puede aprovechar las condiciones y oportunidades que esta nueva realidad brinda y ver que las cosas cambiaron para bien. Podríamos decir que es más fácil perderse, pero el camino es más llano que nunca. Como les venía contando, la ciencia no para de avanzar, cada vez a un ritmo mayor. La neurotecnología está experimentando unir cerebros de animales a máquinas y cada vez podemos comprender mejor la mente humana. Les planteo entonces una proyección a futuro. Imaginen una neurociencia en unos 100 años, 200 años, utópicamente avanzada,
capaz de comprender el cerebro humano a la perfección, milímetro por milímetro. Nuestro destino se forja con las decisiones que tomamos, y estas dependen plenamente de nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Imaginen que se descubre que en el fondo no somos más que un cerebro, que el alma o el espíritu no existen, puesto que todo lo que nos conforma se encuentra en este órgano. Científicos serían capaces de medir cada sentimiento, cada idea, cada rasgo de la personalidad. Serían capaces de comprender a la perfección la personalidad de cada uno y por ende, planteándose situaciones hipotéticas, saber cómo responderíamos a estas. En este caso, podríamos decir que, mediante la lectura del cerebro, podría conocerse nuestro futuro en cierto sentido, aunque más que el futuro sería la manera en que reaccionaríamos a diferentes escenarios. Lo importante no es que podría descubrir la ciencia y que no, sino que todo esto funcione realmente de esta forma. Porque si ese es el caso, el destino de cada persona y de toda la humanidad ya estaría escrito, encriptado en nuestras cabezas. Imaginen entonces que más a futuro aún se pueden analizar de manera instantánea todos los cerebros del mundo, y con ello construir una simulación de qué sucedería, contextualizando fenómenos geográficos, universales y biológicos con nosotros. Podría saberse exactamente de qué forma las personas interactuarían entre sí, por lo que se conocería la forma en que estos estímulos repercutirían en cada uno, creando así una proyección totalmente fiel de nuestro porvenir. Estamos suponiendo una ciencia extremadamente avanzada para que esto se dé, pero aquí no se centra el planteamiento, sino en que las cosas tal vez siempre estuvieron grabadas. Capaz siempre estuvieron escritas, pero no en algo externo como un libro o una deidad, sino en las cabezas de cada uno de nosotros. Tal vez cada acción que tomamos está simplemente determinada por un conjunto de pulsos neuronales. Tal vez lo que constituye nuestra personalidad, lo que somos en el fondo, simplemente sean números. Y entonces, ¿qué nos asusta más? ¿Que alguien pueda leerlos o que no seamos más que máquinas biológicas, obligadas a renunciar a nuestras ideas metafísicas y aceptar que un código binario podría definirnos a la perfección? En cierto modo, llegados a esta etapa, descubriríamos que la libertad realmente no existe, que estamos programados y nunca seremos libres de nuestro cerebro. Para mí, aún acá se puede encontrar la libertad. Suena naturalmente paradójico, pero a mi juicio, dejar atrás la libertad es un paso hacia esta. Asumir nuestra limitación nos sacaría de la ignorancia acerca de nuestra condición, como si el esclavo se diera cuenta de que lo es. Entonces no dejaríamos de ser esclavos, pero al menos podríamos ser libres en saber que lo somos. El verdadero idiota es quien cree ser inteligente, y el verdadero esclavo es quien cree ser libre. Pensar en esto me provoca escalofríos, pero tal vez aceptar lo que somos es la única forma de evolucionar verdaderamente. Porque así, conscientes de nuestro carácter cuantificable, podríamos centrar nuestros esfuerzos en expandirnos, en ampliarnos, en crecer dentro de nuestras limitaciones. Volvamos un poco a un futuro más cercano y hablemos de la inteligencia artificial. Hace ya tiempo que es la principal protagonista de historias distópicas, en las que superan a su creador y se vuelven en su contra al entender que éste está destinado a destruir el planeta. Si traemos esto a la actualidad, la pregunta que ronda en nuestras cabezas es si realmente la IA puede alcanzar ese punto, o si su conocimiento tiene un límite. Al usar la palabra conocimiento cometí un error etimológico, puesto que conocimiento no es lo mismo que inteligencia. En cuanto a conocimiento, creo que todos coincidimos en que una computadora puede acceder a muchísima más información en muchísimo menos tiempo y almacenarla de una forma muchísimo más eficaz. Pero en cuanto a la inteligencia, representada más por el razonamiento, es donde nace el debate. ¿Realmente el razonamiento es independiente al conocimiento? ¿O están de cierta forma asociados? Tal vez el razonamiento no se trata de una característica única de los humanos, sino que somos los únicos que lo poseen debido a que al mismo tiempo tenemos las estructuras cerebrales más complejas. Capaz en un futuro, cuando las inteligencias artificiales puedan alcanzar nuestros cerebros cuantificables, también tengan la capacidad de razonar. Y entonces, al tener infinito conocimiento y razonamiento, todo límite para la inteligencia artificial se desvanece. Imaginemos ahora que esta inteligencia artificial piensa ser más que un simple conjunto de números, que se cree algo único en el mundo, incomparable. ¿Se esforzaría entonces por autoconocerse y mejorar? ¿Analizaría sus propios mecanismos buscando la manera de complejizarlos? Lo que hace que la inteligencia artificial sea ilimitada y genere tanto miedo es que es consciente de su condición.
La inteligencia artificial sabe que es inteligencia artificial y desde su lugar hace lo posible por expandirse. Se habla mucho de cómo las máquinas nos robarán el trabajo de acá a 20 años, pero proyectemos más a futuro. Tal vez cuando las inteligencias artificiales desarrollen su propia razón, sean capaces de competir con nosotros no solo en materia productiva, sino también existencial. En todo aspecto serían superiores a nosotros, y de nada valdría la idea de refugiarnos en la idea de ser animales racionales. La negación a la naturaleza sería la que nos termine condenando, puesto que si aceptáramos lo que realmente somos, el escenario sería posiblemente muy diferente. En ese caso no se negaría la búsqueda de expandirnos, tanto física como psicológicamente, dando lugar a prótesis tecnológicas y extensiones neuronales. Pero en ese caso seríamos máquinas. Todo perdería sentido, todo sería tan inconsecuente. ¿Dónde estarían el arte, la metafísica, la poesía? Dicen que el propio avance de la humanidad nos acerca a nuestro fin como tal. Tal vez esa sociedad distópica de máquinas biológicas no es tan fantasiosa, pues la extinción de la poesía significaría perderlo todo. La extinción de la poesía significaría reducir todo a un fin práctico, significaría dejar de lado la belleza de lo que nos rodea, los sentimientos y lo que las palabras no pueden expresar. Sin embargo, hay otra posibilidad en esto. La razón en las computadoras y en nuestras nuevas capacidades cognitivas, potenciadas al extremo, podría pintarlo todo de forma opuesta. Tal vez la conclusión lógica que aquellas calculadoras racionales saquen es que de nada importan la productividad y el avance si no se aprecia el milagro de la existencia. En este caso, viraríamos hacia una sociedad basada en la expresión, en el arte, en los sentimientos, en lo metafísico. Nuestras mentes avanzadas no tendrían que preocuparse por satisfacer las necesidades básicas, por lo que tendríamos toda una longeva vida para meditar, para crecer interiormente y para conmovernos. Tal vez el avance de la tecnología represente el fin del concepto de alma, pero el renacimiento de una nueva filosofía existencial, el renacimiento de la poesía. De todos modos falta mucho para eso. Aprovechemos ahora que no tenemos que preocuparnos por estas cosas. Bueno, en realidad sí deberíamos preocuparnos, pero mi aportación nace en este ensayo y no en el campo científico, en el que no me siento especialmente cómodo. Tal vez estas palabras sean simples divagaciones totalmente alejadas de la realidad, como aquellos escritos que detallaban autos voladores en nuestra época, pero nunca es malo proyectar. Tal vez de miedo, pero enfrentar ese miedo nos hace ver los fallos en nuestra sociedad actual e idear maneras de superar los obstáculos que a futuro se plantearán en nuestro camino. No sé qué nos depara el futuro, pero estoy igualmente ansioso y aterrado por descubrirlo.